Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5 de la Universidad Autónoma, de la Facultad de Educación de Pedagogía en Educación Física, y vamos a hablarles acerca de la identidad docente y la importancia del profesorado. Esto para nuestra nota regular 2 del taller reflexivo. Y bueno, nuestro grupo se compone por Nicolás Altamirano, Claudio Lincopán, Lucas Rivas y Luciano Torreblanca. Buenas tardes, soy Luciano Torreblanca. Mi tema es el cambio social y el trabajo de los profesores. Y bueno, por mi parte hablaré del concepto del cambio social y que es básicamente es un elemento central para entender los problemas de identidad profesional que afectan a los docentes y los desafíos que estos tienen que enfrentar. La identidad docente, más allá de su definición general, esta se modifica a lo largo de la vida profesional, o dicho de una otra forma, se construye a medida que va adquiriendo experiencias dentro de la sala de clases. Los procesos de cambio social registrados en los últimos 30 años y la enorme transformación de nuestros sistemas educativos han planteado nuevos problemas que no han sido posibles de asimilar. El desconcierto, la falta de formación para afrontar los nuevos retos y el intento de mantener la rutina. Todo esto lleva a muchos profesores a hacer mal su trabajo o no de manera eficiente. Y ahí es donde nos enfrentamos nosotros como docentes eh, a una crítica generalizada que nos considera como los responsables universales de todos los fallos del sistema educativo. Existen los cambios vinculados al contexto macro, la evolución de los valores y las concepciones sociales, pero también están los cambios en el contexto político y administrativo. Entonces, la creciente tendencia de la política educativa y las demandas sobre nuestro rendimiento enjuicia al trabajo docente sobre la base de su desempeño observable, el que a su vez se restringe con los resultados de aprendizaje de sus alumnos, medidos a través de pruebas estandarizadas como la PSU o el SIMS. Entonces quizás no se colocó en el centro de todo esto la cuestión de la profesionalización de los docentes desde una perspectiva integral. Y esto lleva a un cuestionamiento en cuanto a la responsabilidad del profesorado, que nos hace preguntarnos hasta qué punto se pueden involucrar los profesores con los alumnos. Hola, buenas tardes, soy Nicolás Altamirano y ahora les voy a hablar sobre la construcción de la identidad profesional. Hay que entender que esta no se da como resultado mismo del título, sino que se construye a través de un proceso. Este comienza en la formación inicial del docente y se prolonga durante toda su carrera, es decir, después de haberse titulado durante su tiempo ejerciendo la profesión. La temática hace alusión a cómo estos viven subjetivamente su trabajo y a los factores que son agradables y desagradables para ellos. A su vez se presenta una parte común en todos los docentes, una parte individual y una que está ligada también a su trabajo, del lugar en el que trabaja. La parte individual se conforma de la historia misma del docente, de sus experiencias escolares, sus experiencias sociales y sus características propias, las cuales son su personalidad. El contexto laboral, que también puede ser el contexto colectivo, lo conforma la relación que mantiene con sus colegas, lo que puede aprender de ellos, lo que puede aprender de los alumnos, del ambiente del establecimiento en el que trabaja, etc. Las características individuales se pueden entender, se pueden notar en cada profesor al momento, por ejemplo, de que
el cómo él se desenvuelve dentro de la sala, el que si se sienta arriba de la mesa o no, el cómo se expresa con sus alumnos. Y el colectivo, como lo dije anteriormente, lo que aprende de sus colegas. Y también se entiende que cuando se habla que una parte común a todos los docentes, se pueden ver ciertas similitudes de repente entre algunos profesores. Bueno, según Claude Dubar, un sociólogo que en 1991 plantea que una identidad profesional es una construcción social más o menos estable y que surge de un legado histórico como de una transacción. Es decir, que por un lado se trata de la identidad que sale del sistema de relaciones entre partícipes de un mismo lugar, es decir, entre los mismos profesores, y de un proceso histórico generacional, tanto como de un reconocimiento individual y social que genera cada historia de cada profesor. Bueno, las identidades docentes se pueden entender como un conjunto de diferentes representaciones profesionales, como un medio o modo de diferenciarse o identificarse con otras profesiones. Es decir, notar la diferencia entre un profesor, a un médico o a un ingeniero, etc. Y estas comprenden múltiples identidades, en las cuales se conforman de un contexto laboral, personal y de trayectorias a través de su vida profesional. Para resumir un poco, la identidad profesional es una construcción dinámica y continua y a la vez social e individual, la cual está conformada de diversos procesos de socialización que son entendidos como procesos tanto personales, relacionales y otros vinculados a la carrera profesional. Y bueno, esto también está vinculado con la noción de profesor, de profesión, que consideraremos en la sección que continúa. Bueno, mi nombre es Claudio Lincopán y les voy a hablar un poco sobre la profesión docente y la construcción de la identidad, que nos lleva a tres preguntas, que son en qué consiste esta profesión docente, específicamente qué es lo que hace y si acaso es realmente una profesión la docencia. Esto lógicamente nos hace pensar acerca de la profesión, de la profesionalización y del profesionalismo, que son tres cosas distintas. Primero que todo, el concepto de profesión es más bien un marco sociocultural e ideológico que influye en una práctica laboral y nos lleva a entender que no existe una definición para lo que es profesión como tal. Porque esto es un concepto que que fue construido socialmente y que puede variar según las condiciones tanto sociales como históricas de su empleo. Hay varios autores de la literatura sociológica de las últimas décadas que dicen que cualquier profesión que reclame legitimidad debe tener fundamentos técnicos suficientes como para sustentar dicho reclamo. Además, debe tener un ámbito bien delimitado, poseer requisitos para la formación de sus miembros y convencer al público de que sus servicios son especialmente confiables. Entonces, ¿en qué consiste la profesión docente y cuál es su quehacer específico? Responder esto es fácil para muchas profesiones, pero para nuestra profesión, que es la docencia, la verdad es que es complejo, porque responder esto es complejo, porque hay muchos factores que generan explicaciones distintas, significados distintos, incluso diversas interpretaciones y concepciones acerca de la realidad escolar.
Buenas tardes, mi nombre es Lucas Rivas y complementando con lo que decía mi compañero, a través de los años de estudio de múltiples autores se ha abierto la pregunta de que si es o no la docencia una profesión. Se determinaron varios requisitos que se debe tener para ejercer la docencia y radican en torno a la opinión de cada persona. Es por esto que se cuestiona hasta qué punto se podría llamar docencia, se podría llamar profesión a la docencia. Algunos autores señalan que los docentes deberían cumplir con ciertos requisitos para ser profesionales. Y por otro lado, otros autores señalan que la docencia no cumple con los requisitos para ser profesional. Los autores que están a favor señalan que la docencia debería caracterizarse por la posesión del saber y el explicar, en torno a cosas complejas, expresando y transmitiendo conocimiento y educación. Y por otro lado, los autores que están en contra señalan y comparan la docencia con otras profesiones, señalando que ésta no cumple con los requisitos necesarios para llamarse profesión. Por ejemplo, con el salario o con cómo es mirada desde afuera por otras personas y cómo cumple su estatus en las profesiones. Bueno, para finalizar un poco este tema, para un gran número de autores, la profesionalización está asociada a un desempeño autónomo y con responsabilidad sobre la tarea que se desempeña. Pero estos rasgos no se legislan, sino que se construyen a partir de la confluencia de tres elementos. Primero, la existencia de un entorno laboral adecuado. Segundo, una formación inicial y continua de calidad. Y tercero, una gestión y una evaluación que mejore la práctica laboral de los docentes. Bueno, esto fue nuestra presentación. Espero que le haya quedado claro más o menos lo que nos tocó exponerle. Y gracias por su atención. Bless.